Buenas tardes con todos los presentes. En esta oportunidad mi grupo y yo estaremos tratando sobre la reforma agraria en el Perú. Además estaremos explicando en qué aspectos fueron beneficiosos y en qué aspectos fueron perjudiciales. La reforma agraria en el Perú, llevada a cabo durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado en el año 1969, fue un momento clave e importante en la historia del país, pues su objetivo principal fue repartir las tierras de manera más justa para acabar con la concentración de tierras en pocas manos latifundias y reducir lo que son las desigualdades en las zonas rurales, pues su intención era dar más poder y autonomía a los campesinos, permitiéndoles tener el control de los propios recursos que ellos trabajaban. Sin embargo, esta reforma sigue generando debate hasta el día de hoy, ya que algunos creen que fue un paso hacia la justicia social, mientras que otros creen que tuvo grandes consecuencias en lo que es el ámbito económico y político, debilitando el sector agrícola y la inversión. En este ensayo queremos argumentar que aunque la reforma mejoró la situación social de los campesinos al darle más dignidad, sus resultados en lo político y económico fueron limitados e incluso perjudiciales. Es por eso que a lo largo de este análisis nos explorarán los problemas que surgieron en estos aspectos y se explicará cómo la falta de una planificación adecuada afectó al desarrollo del sector agrario. La reforma agraria no fue beneficiosa desde el punto político en muchos países por varias razones. Voy a explicar algunas de estas razones. Pero no fue beneficiosa porque generaron inestabilidad y tensiones sociales. La primera fue la posición de las élites terratenientes que tradicionalmente controlaban la gran parte de la tierra, veían la reforma agraria como una amenaza directa a su poder económico y político. Los conflictos sociales, redistribuir la tierra generó tensiones sociales entre los terratenientes y los campesinos. Los terratenientes respondieron con resistencia violenta o promovieron golpes de estado y revueltas, desestabilizando el sistema político. La corrupción y el mal manejo. En algunos casos, las reformas agrarias se llevaron a cabo de manera corrupta o ineficaz. Como tercer punto también tenemos el exceso de expectativas. La reforma agraria a menudo se presentó como una solución rápida para los problemas de pobreza y desigualdad rural. Sin embargo, los resultados tardaron en llegar. Como último punto tenemos la desestabilización política internacional. En algunos casos, la reforma agraria estuvo vinculada a ideologías de izquierda o movimientos comunistas. Esto provocó la intervención de potencias extranjeras como los Estados Unidos durante la Guerra Fría, que veía las reformas agrarias radicales como una amenaza del estatus capitalista y apoyó al gobierno a que revirtieron o bloquearon estas reformas. Bueno, en resumen, quiere decir que la reforma agraria se convirtió en una fuente de conflicto que afectó la estabilidad política porque tocaba intereses poderosos, generaba altas expectativas difíciles de cumplir y en muchos casos fue mal interpretada y también mal implementada. Nuestro punto de vista en el lado económico, la reforma agraria enfrentó a varias dificultades que delimitaron que esta no sea beneficiosa económicamente. Tenemos a la caída de la producción agraria. Antes de la reforma, muchos latifundios eran productivos, estaban integrados en las cadenas de exportación y especialmente en el caso de cultivos como el algodón y la caña de azúcar. Después de la reforma, la fragmentación y la cautelización provocaron una caída de la producción agrícola. Entonces el Perú pasó de ser un país exportador de ciertos productos agrícolas a ser un importador de alimentos básicos, lo que conllevó a un debilitamiento del sector exportador, especialmente en los productos como el algodón, el azúcar y el café. Esto conllevó a consecuencias negativas, ¿no?, en la balanza comercial.
Por otro lado, la burocratización y la corrupción fue un proceso también de implementación de la reforma agraria en el Perú, que se volvió muy burocrático. En las cooperativas se vieron involucradas las prácticas de corrupción o favoritismo, lo que disminuyó la efectividad de la reforma. Eso quiere decir que muchos campesinos no recibieron sus tierras y se quedaron insatisfechos con la reforma que se asignó. Desde el punto de vista del desarrollo social, la reforma agraria representó un paso crucial para la inclusión y equidad en las zonas rurales. Uno de sus principales logros fue democratizar el acceso a la tierra, un recurso fundamental para el bienestar de las comunidades campesinas. Antes de la reforma, grandes extensiones de tierra estaban concentradas en manos de pocos terratenientes, lo que perpetuaba la pobreza y marginación de millones de trabajadores rurales. La distribución de tierras permitió a las familias campesinas acceder a medios de producción, promoviendo así autonomía y mejorando sus condiciones de vida. Además, la reforma agraria también tuvo un impacto positivo en la reducción de las desigualdades sociales y económicas. Al liberar el acceso a los recursos, promovió una mayor justicia social, reduciendo la dependencia de los campesinos hacia los grandes terratenientes y redistribuyendo la riqueza de manera más equitativa. Este proceso no solo mejoró las condiciones de vida en el corto plazo, sino que también estableció las bases para un desarrollo rural más sostenible y equilibrado a largo plazo. El cierre sería que es importante tener en cuenta que la reforma agraria también tuvo sus desafíos y sus limitaciones. Y sus efectos pueden variar, depende de su contexto y de la implementación específica en cada país. Sin embargo, en general se considera que la reforma agraria también tuvo beneficios políticos, económicos y sociales, ya que la política económica se puede definir como el conjunto de directrices y orienta el proceso económico del país y define los criterios generales del desarrollo. Y al gasto público, todo ello pretende crear las condiciones adecuadas para el desenvolvimiento de la política social. Bueno, eso es todo. Gracias.